estábamos ahí todos cerrando puertas, haciendo contención de las temperaturas porque no queremos pues entrar en los temas de las enfermedades o las infecciones respiratorias. Pero bueno, a esta hora como siempre estamos en contacto con el Hospital de Puerto Montt. Nos interesa mucho ser parte de quienes también divulgamos, difundimos las tareas que lleva adelante la salud pública en nuestro principal centro asistencial en la región. Bueno, hay una creciente preocupación por el denominado Paracetamol Challenge, un peligroso desafío viral en redes sociales como TikTok, Instagram, que incentiva a adolescentes a ingerir dosis masivas del fármaco para competir por quién permanece más tiempo hospitalizado. En una región como esta de los lagos, donde el paracetamol es un elemento cotidiano en los hogares, esta tendencia representa un riesgo crítico de falla hepática y potencial muerte. Para abordar esta amenaza desde la realidad local y entregar pautas de prevención que eviten situaciones de riesgo en la comunidad, estamos a esta hora en contacto en nuestro estudio virtual con la doctora Miriam Muñoz, médico jefe de la unidad de paciente crítico pediátrico del Hospital de Puerto Montt, para profundizar un poco de esta conversación. ¿Cómo está, doctora Miriam Muñoz? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, Eduardo. ¿Cómo está usted? Nosotros bien, ya decíamos, un poco con frío también y preocupados porque efectivamente yo creo que en la población regional hoy día el tema del clima, sabemos lo que quienes vivimos al sur del paralelo 40, lo que significa eso, pero esto que estamos en particular viendo hoy día, haciendo el doble clic sobre este Paracetamol Challenge, nos tiene más que preocupados, fundamentalmente porque está en juego la vida. Quiero que hablemos de los efectos tóxicos en la sobredosis y la importancia de la supervisión de los adultos. Más allá de las modas que vemos en internet, doctora, ¿por qué el paracetamol es un fármaco que requiere tanto cuidado a pesar de que lo compramos en todo, farmacia, almacén de la esquina, en todos lados se vende? Mm, Es tan importante lo que usted menciona que en verdad cuando uno interroga, sobre todo nosotros que somos pediatras, a las madres, de si los pacientes han ingerido algún fármaco previo a una consulta ambulatoria, la mamá, la primera respuesta que da es no, no he consumido nada, solo paracetamol. O le he dado solo paracetamol al niño, como que el fármaco ni siquiera existe, el paracetamol ni siquiera se concibe muchas veces como un fármaco. Siento que en verdad es un fármaco que tiene, como todos los medicamentos, tiene sus efectos positivos y sus efectos adversos. Entonces, esa es la real razón por la Mm. cual debe considerarse, como todos los fármacos, su potencialidad de provocar daño en el organismo, sobre todo cuando las dosis exceden las recomendaciones terapéuticas. Doctora, en ese sentido, como usted decía, ¿no? Muchos papás ven el paracetamol como es como también decir, no, si se tomó, no sé, para la guatita, una agüita de manzanilla, digamos, para poner el contraste. Pero, Igual. ¿cuál es el límite donde un remedio común se transforma en una amenaza, en este caso para la vida de un niño o una niña? El límite, como en cualquier fármaco, es cuando se excede la dosis terapéutica. Y bueno, hay formas de exceder la dosis terapéutica, porque no siempre este exceso puede, en efecto, ser tan potencialmente dañino. Afortunadamente, el organismo tiene formas de compensar esa situación en algunas oportunidades, pero si efectivamente ese exceso tiene características de provocar toxicidad, ahí la cosa cambia porque el organismo ya deja de poder responder a esta dosificación. Y eso ocurre con todos los fármacos. O sea, aquí hay una mirada que hay que poner atención en el mediano y largo plazo, sobre todo, ¿ah? Pero en la región de los lagos, por el clima, ya lo comentábamos, es muy común el uso de antigripales en estos que vienen en sobrecitos, ¿no? O infusiones para el resfrío que ya traen paracetamol. Pues entonces la pregunta vuelve a ser, ¿existe el riesgo de que una familia, por ejemplo, sin saberlo, esté sumando dosis tóxicas al combinar estos productos? Sin duda, afortunadamente los sobrecitos que te menciona y en general otras presentaciones farmacológicas que contienen paracetamol tienen muchas veces cantidades que no son muy importantes del fármaco. Entonces es poco probable que la sumatoria de aquello pueda realmente redundar en una dosis tóxica importante.
nos toca con frecuencia inclusive ajustar la dosis para que sea realmente terapéutica, en términos de que las presentaciones de estos sobrecitos o de los jarabes de presentación pediátrica, por ejemplo, usualmente contienen, afortunadamente desde este punto de vista, cantidades que son menores. Entonces, volviendo a su pregunta, desde el punto de vista de si estos sobrecitos pudiesen estar involucrados en intoxicaciones severas, es poco probable. No es imposible, porque todo depende Claro. de la cantidad de ingesta, pero es poco probable, en verdad. Doctora, estamos con la doctora Miriam Muñoz, jefe de la unidad de paciente crítico pediátrico del Hospital de Puerto Montt, comentando acerca de el uso abusivo que hay del paracetamol, que está hoy día siendo parte de la información que se difunde en redes sociales. Se asocia el paracetamol con el tema hepático, con el hígado. Cuando hablamos de falla hepática en pediatría, suena muy lejano para muchos auditores, porque dicen, no, pues un niño está sanito, completo, recién entrando en los avatares de la vida y la sociedad y las comidas y todo eso. ¿Podría explicarnos de forma sencilla qué le pasa al hígado de un menor cuando recibe una dosis masiva, por ejemplo, en este caso del desafío del paracetamol que anda en las redes sociales? Ajá. Bueno, afortunadamente los niños muy chiquititos tienen una capacidad mayor de metabolizar, de desdoblar, de inactivar la cantidad de paracetamol tóxica. Pero esa capacidad se va perdiendo en la medida que el paciente es más grande, niño o adolescente, que son el principal foco de nuestra atención. Y esto es porque algunos productos como el paracetamol, algunos fármacos como el paracetamol, desde que uno lo ingiere o se inyecta, o sea, la vía que se administre, que sea de administración, llega a la sangre, ¿verdad? Y desde la sangre, por supuesto, al hígado. Al llegar al hígado, el hígado tiene la función de detoxificar y de hacer que esta cantidad de paracetamol que llega sea desdoblado, ocupa una maquinaria, toda la maquinaria que tiene enzimática para transformar esta molécula del paracetamol. Y claro, cuando son dosis terapéuticas no hay problema, pero cuando las dosis se exceden de lo normal, hay una reserva que afortunadamente el hígado sano, sobre todo el hígado sano de un niño, lo puede compensar. Pero si eso se sigue excediendo, el mecanismo que tiene el hígado de las enzimas que desdoblan este fármaco para que no sea tóxico, se agota y se empieza a acumular sustancias tóxicas que son producidas por el propio hígado. Y eso hace que el hígado enferme agudamente, pierda la capacidad de detoxificar y en definitiva falle. Por eso se llama fallo hepático. Agudo porque es de inicio rápido, de una instalación rápida. Los niños en general no tienen daños hepáticos previos porque, a diferencia del adulto, un adulto alcohólico, por ejemplo, puede tener un daño hepático de base que hace que estos mecanismos de compensación sean muchísimo menos eficientes que el paciente más pequeño, con un hígado sanito y por tanto con capacidad de poder manejarse mejor en los términos de desdoblar y de hacer que estos tóxicos que se producen en el hígado no sean a su vez un propio enemigo para terminar haciendo que el hígado falle y no pueda ejercer su función detoxificadora en el organismo. En ese mismo sentido, ¿qué cambios en el comportamiento o los síntomas físicos deben hacer que un papá, una mamá, un cuidador consulte en forma urgente? ¿Qué podríamos estar observando y que nos debiera preocupar, doctora? Los cambios son directamente proporcionales a la cantidad de dosis ingerida, porque probablemente si la dosis no es muy interesante, va a provocar gastritis, molestias locales, dolor de guatita y probablemente no va a pasar de aquello. Pero evidentemente que si la dosis es mayor y cada vez y progresivamente mayor, los cambios orgánicos y los síntomas van a ir manifestándose
con una intensidad que va a ir aumentando. Va a empezar a tener mareos, va a empezar a tener problemas de conciencia, náuseas, vómitos, que son importantes, pero en definitiva cambios en el comportamiento que pueden llegar hasta el compromiso de la conciencia por el daño hepático agudo que se pueda instalar. Esos son síntomas de muchísima alarma, por supuesto, que no pasan para nada desapercibidos. No sé si afortunadamente, pero existe en general en la historia de las ingestas de paracetamol, sobre todo en adolescentes que pueden tener o ser de motivo, digamos, no accidental como en un niño chiquitito, sino que con algún propósito, o mezclarlo con otro tipo de fármacos, son muchas veces ellos mismos que avisan de alguna u otra manera, avisan a su entorno, a la mamá o a sus parientes o a sus amigos que han ingerido una cantidad determinada de solo un fármaco o de varios fármacos. Y eso sin duda que también es una alerta que no infrecuentemente condiciona y hace que los pacientes consulten a nuestras urgencias hospitalarias. Doctora, ¿el Hospital de Puerto Montt cuenta con tratamientos necesarios para revertir, por ejemplo, el daño aludido? Cuéntenos algo de eso, ustedes allá en ese establecimiento. Sí, absolutamente. Nosotros somos un nivel terciario de cuidados de salud. Eso implica una complejidad bastante importante en términos específicos del daño hepático agudo y de los grados de afectación que pueden ser provocados por específicamente paracetamol. Por ejemplo, va a haber muchas instancias en donde los síntomas, tal como le decía originalmente, no van a motivar una gran intervención más que el manejo clásico de todo tipo de intoxicación, ¿verdad? Tratar de impedir que el fármaco se siga absorbiendo. Esas son medidas que son de todo sistema de urgencia, que están súper disponibles y que no son una problemática de manejo en absoluto. Cuando la cosa aumenta, la sintomatología se hace más importante, el paciente se torna más crítico, allí es de resorte nuestro, en donde podemos inclusive certificar muy bien con niveles plasmáticos de paracetamol cuál es el grado de peligrosidad o el nivel de intoxicación que el paciente tiene, porque eso determina distintas conductas. En terapéutica existe, bueno, todo el manejo que se hace en un paciente crítico en estas condiciones, de esta falla aguda pediátrica hepática o cualquier otro tipo de falla aguda por otra causa, digamos. Y en el caso específico del paracetamol existe afortunadamente además un antídoto que se ocupa y que es un fármaco muy, muy, muy disponible, que ni siquiera es de alto costo, y que es una herramienta terapéutica eficaz que se pone a disposición de los pacientes que cumplen los criterios como para ser tratados con fármacos. Los que tienen una mayor severidad de acuerdo a la sintomatología clínica que yo les esbozaba hace un rato y que tienen compromiso ya en etapas más avanzadas de lo neurológico y que paralelamente se correlacionan con daños hepáticos o fallas hepáticas fulminantes, desafortunadamente son pacientes que debemos transferir o comunicarnos al menos inicialmente con el centro de trasplante, porque la única opción para estos pacientes es un trasplante hepático. Oiga, ahí llegamos a un punto de drasticidad máximo. Doctora, ¿qué recomendaciones se le puede entregar a las familias para mantener a raya el consumo de paracetamol y otros fármacos? Estaba pensando, por ejemplo, también, lo he visto allá en el almacén del barrio, personas comprando ibuprofeno, por ejemplo. Bueno, antes uno compraba aspirina o dipirona, no sé, todo eso hay como una cultura aquí, en ese sentido es bien complejo, pero recomendemos a las familias frente a esto cómo mantenemos a raya el consumo de fármacos sin prescripción médica profesional especializada. Usted ha puesto el acento en algo que tiene que ver con un problema que es un poco más macro y que es la regulación que existe actualmente en países como el nuestro. No sé si le ha tocado entrar a una farmacia cualquiera
y en donde uno observa que el gran porcentaje de las personas está allí consultando por síntomas Justamente. y no despachando una receta médica. Eh, es a veces complejo hacer entender a nuestra población que la farmacia es un local de expendio de fármacos y no un punto de consulta de manifestaciones clínicas. Ahora, el punto más importante es no solo que es un punto de situación en donde se consultan síntomas clínicos, sino que además la persona del mostrador responde a ese requerimiento. Y no solo responde, sino que ofrece una gama de alternativas y hace anamnesis, preguntas dirigidas como cuánto pesa el niño, se trata de un niño, se trata de un adulto, etcétera. Y en ese contexto recomienda un fármaco, cualquier fármaco, inclusive fármacos que tienen restricción como los antibióticos. Lo he vivido en persona, También me ha tocado. estando como clienta en una farmacia. Entonces, es un tema que es tremendamente macro, porque es la regulación que existe actualmente en países como el nuestro. Eh, es súper importante el concepto que hay, es que está súper arraigado en la población de acudir a la farmacia para consultar lo que está pasando o la afección que tiene algún integrante de la familia. Cuando es un niño, también es frecuente que esto suceda. Entonces, regular eso es complejo. Hacer educar a nuestra población es lo que hay que hacer incansablemente para tratar de disminuir ese tema que nos pega de la otra manera, porque se pierde tiempo con las manifestaciones clínicas tratadas o subtratadas, o se puede incurrir en este tipo de situaciones en donde las dosis de los fármacos o la peligrosidad de aquellos, como el que usted mencionó, por ejemplo, Sí. ibuprofeno. Ibuprofeno también tiene potencialidad de producir daños renales, por ejemplo, y suele también estar considerado dentro de los fármacos que se usan nada para manejar la fiebre o el dolor o qué sé yo qué. Por lo tanto, es un tema no menor y el llamado que uno debiera responsablemente hacer a la comunidad es que eh, para las consultas médicas, la farmacia no es el mejor lugar. Eso es fundamental. Ahí yo creo que quedémonos con esa frase y también con esa tremenda tarea que tenemos los medios de comunicación en conjunto con las entidades y los profesionales de seguir reforzando esto. Pareciera ser que yo pensaba en el imaginario me quedo como en la primera mitad del siglo XX donde la botica, el boticario era el establecimiento que uno identificaba en un pueblo chico, quizás en una aldea, en un villorrio, donde uno acudía, siendo que muchas veces existía también la estación médico, estaba la posta, pero de alguna manera se alivianaba este asunto con resultados que a veces son impredecibles, sobre todo para la salud. Doctora Miriam Muñoz, jefe de la unidad pediátrica del Hospital de Puerto Montt, muchas gracias por acompañarnos hoy día con esto que nos tiene muy preocupados, este Paracetamol Challenge, así que creo que sus consejos y sus básicamente sus explicaciones deberían dar pie también a que contribuyamos con una gotita más de precaución a lo que está pasando en nuestros hogares con nuestros niños y niñas. Muchas gracias, doctora. A ustedes muchas gracias y si me permite 3 segundos. Por favor. Creo que hay otra cosa que también daría para mucha conversación, pero lo dejo puesto en la mesa y que tiene que ver con el aspecto de control parental y la salud mental de nuestros adolescentes. Hemos estado asistiendo, quienes trabajamos en cuidados críticos, a temas que tienen que ver con el estado de la salud mental de nuestros adolescentes y un incremento no solo en este tema que estamos conversando, sino además incremento en las hospitalizaciones por intentos de autolisis, que son consumos de polifármaco
o acciones, digamos, que ponen en riesgo la vida de nuestros adolescentes, que tienen muchos de ellos asociados problemas de salud mental, consumo de drogas y otros temas que están afectando profundamente a nuestra sociedad, particularmente después de la De la pandemia, digamos. pandemia, ¿cierto? Mm. Y que nos ponen epidemiológicamente en un problema no menor como es el aumento de admisiones a camas críticas por ingestas de polifármaco, por ejemplo. Doctora, lo dejamos anotado porque yo creo que es tremendo, inmenso tema que debiéramos también abordar en estas conversaciones que tenemos cada martes ahí con distintos profesionales del Hospital de Puerto Montt. Muchas gracias. Hasta pronto, pues, doctora. Ha sido un gusto Eh, tenerla. Muchísimas gracias. Adiós. Bien, adiós, adiós. Nosotros a esta hora listos para ir a las noticias de la hora y ya tenemos alcanzamos a tocar un temita musical, las noticias y ya volvemos.